La gente ve cierto tipo de volatilidad y ya dice que volatilidades extremas y es un signo de que le falta un valor o un propósito de una manera irracional y en lugar de entender cómo es el mecanismo o más bien cómo es el funcionamiento en torno a una inversión en Bitcoin, piensa de una manera completamente distinta y trata ya de malintencionar todo. Como mencionamos, Bitcoin es un mercado global, nadie te puede bloquear tus transacciones y opera 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Bienvenidos a Crypto Markets, un podcast traído por Finan3, donde analizamos cómo las criptomonedas y la economía global están transformando completamente el sistema financiero tradicional. Soy su host, Matías Denis, y en el episodio de hoy estaremos hablando sobre un par de temas muy importantes que uno debe de entender antes de intentar invertir en el sector de las criptomonedas. Hoy vamos a hacer algo mucho más importante que intentar predecir tendencias, que intentar predecir el próximo movimiento del mercado. Hoy vamos a estar tratando de analizar o más bien establecer un marco de referencia o un marco metodológico para que podamos comprender, o mejor dicho, para que analicemos qué clase de activos del sector de las criptomonedas son buenas opciones para comenzar a invertir. Ya que el error más común que cometen los inversores es aplicar lo que ya saben de las inversiones tradicionales, sea inversiones del S&P 500, Nasdaq, de inversiones en acciones, que quieren implementar todo ese conocimiento y esas acciones del sistema financiero tradicional al sector de las criptomonedas. Y eso suele ser un grave error, ya que están tratando de mezclar cosas que son completamente distintas. Que en los mercados tradicionales se estarían buscando flujos de caja que prácticamente en el sector cripto de esa manera no se tiene una referencia. Se intentan aplicar múltiplos P a redes descentralizadas que no tienen casi nada que ver y tratan de encajar ciertos ciclos económicos en activos que estarían respondiendo a un mercado que suele ser muy distinto a lo que vienen siendo los mercados bursátiles tradicionales. Entonces, el primer error que la gente suele cometer es que cuando está en el punto de partida, el error que la gente suele cometer mucho y es el que queremos evaluar el día de hoy con respecto a los criptoactivos sería que, como ya mencionamos en la intro, intentan aplicar lo que ya saben o más bien la misma tesis de inversión del sistema tradicional a los mercados financieros de las criptomonedas que son completamente distintos. Una, o más bien, un activo sería nativo del Internet o nativo digital que estaría operando, por así decirlo, desde un paradigma fundamental completamente diferente y el otro se tendría más contexto y tranquilamente se pueden hacer proyecciones y predicciones de manera menos especulativa, ya que sí, el sector de las criptomonedas son meramente especulativos. Y justamente por eso se tiene que tratar de no seguir cometiendo los mismos errores conceptuales, o mejor dicho, tratar de saber cuáles son los marcos de referencia que uno tiene que tener en cuenta a la hora de querer invertir en un activo del sector cripto. Entonces, cuando uno hace un análisis tradicional, podría fracasar, ya que estaría intentando buscar ciertas métricas o KPIs que no estarían existiendo o que son casi irrelevantes en el contexto de las criptomonedas. Como lo mismo, buscar cash flows, flujo de caja. O sea, querer buscar eso en proyectos DeFi no, no tiene tanta correlación. Más bien son proyectos que tienen distintas, o más bien y son proyectos que buscan solucionar ciertos tipos de problemas que empresas tradicionales de los mercados bursátiles tradicionales no están tan metidos
o más bien son tecnologías que están en un entorno descentralizado que, como tiene unas reglas de juego, tratar de buscar ciertos tipos de cash flows no tendría tanto sentido. O sea que no son métricas buenas de tratar de buscar ratios de precio, ganancia, de PE en un activo como Ethereum o como Bitcoin, ya que este tipo de activos no están diseñados para generar ganancias de la manera corporativa que sí estarían haciendo empresas como Microsoft, Nvidia, Google, Meta, en general. Y mucho menos pagan dividendos, por así decirlo. O sea, como estamos mencionando, tienen funciones completamente distintas. En este caso, Bitcoin. Lo que trata de obtener más bien el ecosistema de Bitcoin es ser un activo de reserva o una red líquida. Tiene liquidez las 24 horas del día, 7 días de la semana, los 12 meses del año, que en cualquier momento uno puede, si tiene o $1000 en Bitcoin o 10 millones de dólares en Bitcoin, tranquilamente en cualquier horario, cualquier día de la semana, ya sea día festivo, feriado, no importa, puede sacar liquidez sin tener ningún tipo de problema. Entonces, lo que también la gente comete mucho, y es un error muy cotidiano, es que estaría interpretando incorrectamente la volatilidad, ya que, ok, Bitcoin hace muy poco tuvo un par de manipulaciones, como la gran parte de los mercados sufren manipulaciones, tienen grandes caídas en las cuales se busca liquidar a la gente que está operando, o más bien a los traders que están teniendo operativas, y bueno, lo que se busca es liquidarle para volver a subir. La gente ve cierto tipo de volatilidad y ya dice que son volatilidades extremas y es un signo de que le falta un valor o un propósito de una manera irracional, y en lugar de entender cómo es el mecanismo o más bien cómo es el funcionamiento en torno a una inversión en Bitcoin, piensa de una manera completamente distinta y trata ya de malintencionar todo. Como mencionamos, Bitcoin es un mercado global, nadie te puede bloquear tus transacciones y opera 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. O sea que si vos te preocupás porque te estás sobreapalancando o te estás endeudando para invertir en Bitcoin, ahí es completamente distinto. Obviamente Bitcoin tiene volatilidad, es un activo con mucha volatilidad, suele sufrir manipulaciones, pero mientras más pasan los años, mientras entran más institucionales a invertir en Bitcoin, la volatilidad que tiene Bitcoin es menor cada año. Tranquilamente en ciertos ciclos de los mercados, sea en un bear market, Bitcoin cae un 30-40%, hasta un 60%, y cada bear market comienza a caer porcentualmente menos. O sea que también se tiene que entender también se tiene que entender eso y agregar a la tesis de inversión que tiene uno mismo. Y ya luego, en torno a las criptomonedas o Bitcoin, siguiendo la misma premisa, uno tiene que entender el valor, en este caso, que tiene Bitcoin para hacer una inversión a largo plazo. La tesis central que uno tranquilamente se puede poner es que se tiene que entender el valor, el riesgo y el movimiento del mercado, o mejor dicho, el movimiento que tienen los mercados de las criptomonedas, y que no tienen que abandonar la disciplina en torno a la inversión o la tesis de inversión que está teniendo, ya que justamente eso es lo que la gente comete mucho, y es también un error que en mi entorno y que hasta yo mismo he cometido a lo largo de los años que estoy invirtiendo en el sector de las criptomonedas, es que uno ya tiene una tesis de inversión, ya sabe en base, o mejor dicho, qué tipo de movimientos macroeconómicos de los mercados o a qué índices estaría invirtiendo, ya sea, ok, una tesis que utiliza un amigo cercano mío. Lo que él hace es que cada vez que Bitcoin cae
desde su máximo histórico, un entorno a 15.000 o 20.000 dólares, él compra Bitcoin entre un 15 hasta un 30%, pero esa inversión que hace en Bitcoin es para mínimo 18 meses. Justamente eso es lo que muchas veces ella me dijo que haga, cosa que al menos mi tesis de inversión es de una manera mucho más especulativa y yo tengo una adversión al riesgo mucho mayor. Pero como dice mi amigo, desde un máximo histórico que Bitcoin te cae un 15.000, 20.000, 25.000 dólares en el peor de los casos, tranquilamente vos podés comprar Bitcoin, guardar en una hardware wallet o en una billetera fría y ya te olvidas por 12 o 18 meses de la inversión que hiciste en Bitcoin. Obviamente, esa persona tiene negocios, tiene trabajo, va invirtiendo hace más de 10 años en los mercados tradicionales. El sector cripto ya lleva ya un par de años y no es un dinero que él va a necesitar a corto plazo y justamente por eso esa es su tesis de inversión. Bitcoin te cae 15, 20.000 dólares desde su máximo histórico y él compra para su mensual. Básicamente la bolsa mensual él estaría vendiendo en torno a una proyección de 12 a 18 meses. Y no es un dinero que va a necesitar a corto plazo. Y justamente esa es la tesis de inversión que utiliza. Esa persona, siendo en Bitcoin, nunca tuvo pérdidas. Porque él comprende la tesis de inversión y la disciplina que tiene que tener. Bitcoin cae un 10-20% o en torno a 15.000, 20.000 dólares desde su máximo histórico. Y él ya tiene ya la disciplina para comprar de a poco, ir promediando un poco las compras hasta adquirir ya para su, como ya dije, para su billetera fría, en torno a un 15, 20, hasta un 30% de su portafolio total. Y él ya ni siquiera mira los gráficos. Ok, él compró Bitcoin antes de que Donald Trump gane las elecciones y sea presidente de los Estados Unidos el pasado noviembre del año 2024. La había comprado en torno a el pequeño retroceso que se tuvo en agosto. O sea que compró por alrededor de 60.000, 65.000 dólares y él vendió la gran parte de su cartera en enero de 2025, o sea, este año, en torno a unos 100.000 dólares más o menos. Casi duplicó su inversión que hizo en Bitcoin. Y esa es al menos la tesis que él tiene. Ok, vendió en torno a unos 5 o 6 meses, no fue a 18 o 12 meses, pero también se tiene que entender que al ganar Donald Trump las elecciones, tuvo un bull run, o mejor dicho, un mini ciclo alcista, el cual Bitcoin casi duplicó su precio. Justamente él por eso decidió vender casi el 70% de su cartera que tenía en Bitcoin para tratar de redistribuir en los próximos meses y hasta le salió bien. O sea que mientras uno tenga ya una tesis de inversión que ya le estás funcionando de una buena manera en el sector cripto, la adversión al riesgo puede ser poca, la ganancia también puede ser poca porcentualmente, pero cuando uno ya tiene una cartera de inversiones en torno a unos, no sé, 30.000, 40.000 dólares, que te salga bien una inversión en Bitcoin en el cual vos le saques un ROI de un 20 a 30% de rentabilidad en torno a un año, es muchísimo. Obviamente hay también ciclos en los cuales hace su compra y tenemos un bear market, un mercado bajista en el cual Bitcoin vuelve a caer un 10-20% más, vuelve a comprar un poco más y espera a largo plazo. Que justamente cuando uno ya entiende el funcionamiento de Bitcoin en los mercados, es muy difícil de que uno pierda dinero al invertir en Bitcoin. Ya luego, ok, te sobreapalancás, ahí es completamente distinto. Una vez que vos te sobreapalancás, usas dinero que vos no tenés, probablemente te puedan liquidar y te vas la miércoles. Justamente por eso hay que entender, ok, ya saliendo ya al próximo punto, uno debe de entender que cuando ya se establece
la tesis de inversión o nosotros ya establecemos nuestro marco, podemos tratar de tener como primer eje o lo más fundamental que la correlación que se tiene en una inversión tradicional, haciendo cálculos en el tiempo, es completamente distinta a invertir en activos del sector de las criptomonedas. Uno debe entender que el S&P 500 históricamente tiene una rentabilidad de en torno al 9-13% más o menos. Tranquilamente Ethereum te puede hacer un 300% en cuestión de 6 meses. Y en esos 6 meses el S&P 500 subió un 3% o subió un 6% o un 6-8% más o menos. O sea que cuando uno quiere intentar predecir ciertos ciclos haciendo correlaciones con el mercado tradicional, hay que entender de que los mercados de las criptomonedas suelen sufrir manipulaciones, ya sea para tener un super ciclo alcista en el cual criptomonedas como Solana, Ethereum, Patch, Polkadot o meme coins suban un 200, 300, 400%. En el tiempo, eso no funciona de esa manera, ya que la gran parte de esos proyectos, al hacer una comparación con ciertos tipos de activos tradicionales, ya sea tratar de invertir en índices o en ETFs, tranquilamente, ok. Ejemplo, la meme coin, no es consejo de inversión, hay que invertir en meme coins, la cual yo había invertido el año pasado, yo le invertí unos 300, 400 dólares, hice un por 4, la meme coin era WIF, es la de un perrito con sombrero que literalmente es un meme coin que no tiene ninguna funcionalidad, ningún juego por detrás, no tiene ninguna funcionalidad, nada. Simplemente es una meme coin, la cual cayó un 40%. Yo dije, ok, es muy buen punto para comprar. Compré, cayó un 10-15% más y volví a comprar. Era un dinero el cual en ese entonces yo me dedicaba a especular con meme coins. Le saqué una rentabilidad de 400%, pero obviamente duplicó su precio. Hice ya un 100%, vendí un 30%. Volvió a tener un 50% de rentabilidad, o sea, subió un 50% más y comenzaba vendiendo un poco hasta deshacerme de la gran parte, cosa que creo que me quedé con unos 150 a 200 dólares, que luego, actualmente, luego del ciclo que en cuestión de un año, ahora mismo esa misma meme coin está creo que un 70% en negativo. O sea que en el sector cripto sacar buena rentabilidad, pero la adversión al riesgo con el tiempo que uno puede tener es muy alta. Y justamente se debe entender todo eso al tratar de querer hacer correlaciones que, ok, se puede tratar de hacer predicciones en torno a los flujos de caja que tienen las empresas, ya que de esa manera se sabría si la economía está funcionando de una buena manera, si la economía no está estancada, si se tiene un crecimiento económico real y la macro está sólida y de esa manera puede entrar mucho más dinero o mucha más liquidez a los mercados de riesgo. Okay, de esa manera uno puede correlacionar y sacar más que nada para sus tesis de inversión y comprender ciertos tipos de factores o índices que le puede salir bien para poder invertir. Ok, pero se debe entender que si uno trata de especular netamente en el sector cripto, con el tiempo, si uno no tiene disciplina y no tiene una tesis de inversión que, ok, cada 10 a 15% de rentabilidad le voy quitando un poco y tengo un stop loss o el máximo dinero que puedo perder es un 15 a 10% de mi inversión y luego ya retiro todo. Porque hay gente que le pasa esto. Invierte, no sé, 1.000, 2.000 dólares. La criptomoneda triplica su valor y dice, más probable es que esta moneda suba mucho más
voy a retirar un 30, 40%, no voy a retirar todo, la criptomoneda comienza a caer y la persona, ok, en su mente es, si este ya subió a este valor, tranquilamente va a volver y comienza a tratar de comprar mientras cae más. Y hay cierto tipo de proyectos que una vez la gente se da cuenta de que no está funcionando de la misma manera que tenía que funcionar según su white paper o la presentación que hicieron en torno a la solución que estaría presentando esa moneda en torno ya sea a la Web3, la Layer 2, las finanzas descentralizadas. Una vez que se pierde la narrativa y la gente desconfía ya de los fundadores de la moneda, la gente comienza a retirar todo su dinero. Y la gente pierde un 70-60% por no tener una disciplina y porque no hizo la tarea que tenía que hacer, que era investigar mucho más en torno al proyecto que estaba invirtiendo. Que como el sector cripto no está regulado de la misma forma que el sector tradicional o los mercados bursátiles, tranquilamente, no sé, presuntamente una empresa puede manipular los balances o puede tranquilamente modificar el contrato y de esa manera la gente pierde confianza al retirar toda la liquidez de ese token y comienza a caer. Y si uno no hace bien la tarea puede perder mucho dinero. O sea que a mucha gente y por eso hay que entender que entre el idioma de las inversiones tradicionales y el idioma que se tiene en el sector cripto es distinto y ciertos tipos de problemas que se suele tener en torno a proyectos que al final estaban yendo bien, luego resulta un scam, dan todo el dinero y pierde totalmente el valor. Entonces, en las finanzas tradicionales, el valor que tiene una empresa o el activo se estaría anclando o se perfila mediante los flujos de caja que estaría teniendo la empresa, sea cash flows actuales, futuros o proyecciones que se tienen en torno a los beneficios que estaría teniendo la empresa. Entonces, en el mundo cripto, el valor fundamental que estaría teniendo una criptomoneda se estaría derivando de algo tangible, ya sea el costo de la seguridad o las soluciones que estaría implementando, las soluciones que estarían cambiando completamente las finanzas descentralizadas o en torno a que estarían presentando un nuevo proyecto que estaría solucionando un problema al cual se está teniendo en torno a los costos por las transacciones, en torno a ya sea la red de Solana, la red de Ethereum, la red de Tron, de Polkadot, Arbitrum en general. Tratar de buscar costos más bajos, mayor eficiencia, que las transacciones sean más rápidas, que no se tenga, ok, se tiene un ejemplo. Solana va a actualizar en torno a su contrato, o más bien estaría siendo mucho más eficiente a las transacciones por segundo y que mientras más volumen no tendría ningún problema. Esa noticia sería un bombazo histórico y la gente volvería a invertir en torno a cosas. Sale esa noticia, tendría, por así decirlo, una volatilidad muy alta, pero a largo plazo sería muy bueno, ya que Solana es el competidor número uno de Ethereum, aunque se podría entender de manera distinta las funcionalidades que están cumpliendo cada una. De igual forma, mecanismos que tienen las empresas que están por detrás de los proyectos son muy interesantes, pero de igual forma uno siempre tiene que estar al tanto y cuando uno invierte en el sector de las criptomonedas, hay veces que lastimosamente uno tiene que estar constantemente verificando noticias, informes, que, ok, uno invierte, no sé, en el SP 500 y ya deja ya 10 años. Lo mismo se puede hacer con Bitcoin, pero si uno decide invertir en, no sé, en Ethereum, Solana, Cardano, Aave, Litecoin y no sé, salen noticias negativas en torno a que se está sacando mucha liquidez de esas monedas o se probablemente se tenga, no sé,
la macroeconomía a nivel mundial está muy debilitada, la gente está perdiendo la confianza en torno al fiat, la gente comienza a invertir en activos refugio, sale mucha liquidez de ciertos tipos de activos más volátiles y de esa manera ya, en torno. El sector tradicional cae un 5-10%, que ya es muchísimo. Tranquilamente el sector cripto puede caer hasta un 70%. Justamente pues se tiene que entender las narrativas que se tienen en estos dos sectores. A ver, un marco de referencia que traje para el día de hoy es que quizás este sea el ejemplo o el concepto más abstracto, pero en última instancia, lo que estaría definiendo el valor en torno a las finanzas descentralizadas que se estaría teniendo en las finanzas tradicionales sería el valor que se ancla en el reclamo legal sobre un flujo de caja o acciones o la autoridad crediticia de un emisor, ya sean bonos del tesoro o por entonces deuda de otros países en general. En el universo cripto es completamente distinto, ya que el valor es un acuerdo verificable o se puede traducir como la suma de millones de participantes de una forma independiente que estarían llegando a la misma conclusión sobre el estado de la red o el valor que tiene un activo mismo de una forma nativa y todo ello estaría gobernando por un código que es verificable. La blockchain puede tener ciertos problemas de igual forma como ya mencioné, Bitcoin se puede verificar cada transacción en general. De igual forma, los contratos que se hacen en Ethereum, smart contract o los contratos inteligentes, son la mejor opción que se tiene en torno a una adaptación o más bien a querer tokenizar activos. Obviamente, tokenizar activos en la red de Ethereum es un poco costoso, por eso hay Layer 2 como la de Aave, que está construida por básicamente la infraestructura de Ethereum, pero es un poco más accesible en torno a costos. Es una capa distinta. Creo que estoy desplayando con un poco de términos que están siendo un poco técnicos, los cuales quería evitar. De igual forma, mencionando el consenso que se puede tener en torno a un activo como Bitcoin, que es totalmente descentralizado, y entendamos como un activo totalmente descentralizado a Bitcoin, no hay un gobierno, una entidad, una persona que te pueda decir, no, yo a vos no te voy a dejar transaccionar, no, tu billetera está bloqueada, tu Bitcoin no se puede mover, tu Bitcoin te lo voy a confiscar, no. No hay una entidad, una persona, un gobierno, nadie que pueda hacer eso en torno a la red de Bitcoin, ya que la red de Bitcoin se estaría componiendo por múltiples nodos, o más bien máquinas que están dispersas por todo el mundo, que serían las famosas máquinas que minan Bitcoin, ya sean las granjas de minería o también tranquilamente la gente que mina en su casa en general. Básicamente el consenso para tomar una decisión para negarte a vos que transacciones con Bitcoin, se tendría que tener un consenso de más del 51% de todas esas máquinas a nivel mundial para que te discriminen a vos, porque eso es lo que hacen los bancos tradicionales, te discriminan negándote que puedas transaccionar. Lo mismo, Rusia utiliza para pagar tranquilamente muchos servicios, o ya sea para cobrar el petróleo o gas, utiliza Bitcoin, ya que actualmente Rusia tiene muchos bloqueos a nivel internacional por el tema que tiene con Ucrania en general, sin entrar en tantos detalles. Y tranquilamente utiliza Bitcoin, nadie no le prohíbe, nadie no le bloquea, no le confisca su dinero que tiene en Bitcoin, porque para hacer eso tiene que tener un consenso de más del 51% de todas las máquinas a nivel mundial. O sea que si alguien quiere hackear la red de Bitcoin para hacer eso, hay que gastar un nivel computacional que actualmente no existe o una cantidad de dinero que no existe. Y de igual forma,
¿Para qué uno va a querer hacer eso si en el momento de que uno hackea la red de Bitcoin y manipula a su antojo, Bitcoin perdería totalmente el valor que tiene, que justamente es que es casi inhackeable, por así decirlo, técnicamente? Y, existieron exploit, problemas en torno al código en general. No te discrimina para transaccionar, es de cierta forma anónimo, de cierta forma. No se puede saber específicamente quién es el dueño del Bitcoin o la billetera en sí, pero se puede rastrear de igual forma. Y como ya mencioné, que no hay una persona, un representante, un gobierno que esté detrás de Bitcoin que pueda decir, no, yo no quiero que esta persona utilice, yo le voy a discriminar para que no pueda transaccionar con Bitcoin en general. Que esas cualidades que tiene Bitcoin es lo que le da ese valor que tendría, ok, que el valor que puede tener BlackRock maneja un fondo de inversión de, no sé, más de $1 trillón, un ejemplo. BlackRock tiene profits en torno a un 12-15% de promedio anual. Obviamente un ejemplo, no tengo los datos exactos. Teorías, te verifica si están contando con los fondos de los clientes en general, se puede saber todo eso. De igual forma, no estoy tan metido en torno a las regulaciones para los fondos de inversión en los Estados Unidos, pero al menos en Bitcoin se puede verificar todo porque el código es de código abierto. Uno puede verificar en la blockchain, tranquilamente se pueden verificar las transacciones que se tiene en tiempo real. No hay una discriminación. Uno tranquilamente puede, ya sea de forma peer-to-peer, de persona a persona, negociar fuera del sistema tradicional para comprar, no sé, me creo una wallet de Bitcoin, me mandas $10 y yo te doy $10 en físico o te doy algo con ese valor y o me das un valor en Bitcoin que en sí, Bitcoin es una forma de intercambiar valor. Y cuando uno ya entiende eso, es completamente el pensamiento que uno está teniendo hacia Bitcoin. Entonces, si nos vamos por el marco regulatorio que tienen las empresas en general en el mundo cripto, no existe ciertos tipos de marcos regulatorios que se tienen en el sector tradicional. Es completamente distinto. Hay ciertos países que no están regulando las criptomonedas. Hay países europeos que se aprovechan para tratar de cobrar impuestos abusivos para el sector, ya sea ganancias con Bitcoin, Ethereum o criptomonedas. Hay plataformas que entregan tus datos en general. De igual forma, hay países que no, hay países que sí. El mejor consejo que al menos yo siempre doy en las clases o tutorías que yo doy para grupos o personas particulares que quieren comenzar a invertir en el sector cripto es primeramente créate una cuenta en una plataforma que está regulada, que tiene un KYC, que sería verificar como en un banco tradicional con tu identidad, ya sea tu pasaporte o tu DNI, documento de identidad nacional. Y de esa manera uno puede comenzar a pasarse del dinero fiat a las monedas estables o las stablecoins USDT o USS, que básicamente son los mismos, cumplen la misma funcionalidad, que es la de pasar del sector tradicional al sector cripto, tener una referencia de precios que serían las monedas estables como USS y USDT, que estarían replicando el valor del dólar. Son monedas que están respaldadas por deuda de los Estados Unidos, o sea que por cada USDT tiene que haber un dólar, ya sean letras del tesoro o deuda americana, para poder respaldar de esa manera y que tenga en todo momento esa paridad uno a uno con el dólar. Y de esa manera uno, ok, comienza ya a tener dólar cripto, que al menos hay ciertos países en los cuales acceder a dólares es un poco complicado. Existe otra vez una discriminación y justamente las monedas estables están democratizando el acceso a los dólares de cierta manera y uno puede comenzar de esa manera. Comienza a comprar $10, $15. Luego puede probar intentar comprar Bitcoin a largo plazo.
Obviamente sería una cantidad de dinero que no le preocuparía y que no le quitaría el sueño y tampoco que no necesitaría. Y de esa manera ya va experimentando, puede perder un poco de dinero, que compra cuando Bitcoin vale $100.000, vende cuando vale 80.000, pierde ahí un 20%, unos $2, invierte $10. Y de esa manera uno ya va comprendiendo cómo invertir con Bitcoin y aprendo perdiendo un poco de dinero. Obviamente, si uno ya es un experto, es completamente distinto, se cambia la tesis de inversión de otra manera, el formato que uno va a utilizar para comenzar a invertir en general. De igual forma, la mejor decisión que uno puede tener es invertir en Bitcoin a largo plazo, ya que es lo que yo digo mucho en los debates que entro, ya sea en la universidad, con amigos, en entornos, con alumnos, compañeros, con compañeros divulgadores del sector cripto, en el cual que va a llegar un punto en el cual los bancos te pidan que vos dejes de colateral tu Bitcoin para sacar un préstamo, una hipoteca, y te van a dar muchos más beneficios por dejar tu Bitcoin o tus Bitcoins que al dejar de colateral otra casa, no sé, dejar de colateral acciones en general. El valor que Bitcoin va a tener de acá a 10 años es completamente distinto. Hay gente que no tiene noción de eso, que no comprende justamente el valor que tiene Bitcoin. Como ya dije, Bitcoin es una forma de intercambiar valor en el cual no se discrimina. Ya dije ya lo que pasa con Rusia. Rusia tiene muchos bloqueos, no pueden utilizar el sistema SWIFT, no puede utilizar ciertos sistemas para hacer pagos de manera internacional, utiliza Bitcoin para recibir o hacer pagos en torno a por la venta de gas o de petróleo o de otros activos en general. O sea que la mejor inversión que uno puede hacer es comprar Bitcoin por un monto ínfimo que no le va a quitar el sueño a largo plazo y va ahorrando, porque probablemente, teóricamente, Bitcoin siempre tiende al alza. Somos más de 8.000 millones de personas a nivel mundial. Bitcoin solo va a existir 21 millones. Hay aproximadamente 2 a 3 millones de Bitcoins que están perdidos. 1 millón de Satoshi Nakamoto que, como ya repito siempre, a mí, esos 1 millón que tiene la billetera de Satoshi ya no se van a mover nunca más. Hay aproximadamente en torno a 600.000 hasta 1.400.000 bitcoins que están perdidos en billeteras que probablemente ya se destruyeron, a claves que ya se perdieron para siempre, gente que hizo transacciones equivocadas en general, que justamente eso le da mucha más escasez a Bitcoin y eso le da mucho más valor. Y llegamos ya al análisis del episodio del día de hoy. Como mencioné un poco del error más común, interpretar de que uno quiera predecir el precio de Bitcoin, Ethereum o ciertos activos de forma a formatos o índices los cuales se utiliza para el sector tradicional. Y lo que intenté explicar un poco es un marco metodológico en el cual uno pueda tener una tesis, una premisa para tratar de invertir de una manera simple y traducir un poco cómo es el mercado cripto. Se podría llegar a entender que es lo que yo busco justamente, que se entienda que el valor fundamental en el ecosistema cripto es que no se puede medir con el lenguaje financiero tradicional. Se puede tener correlación en ciertos activos, no todas las criptos funcionan de la misma manera. Se deben de tratar de interpretar por los white papers o los documentos de los proyectos, distintos también ejes, el tiempo, utilizar las variables que a largo plazo le podrían definir la volatilidad en el activo, el costo tangible que asegura la red, ya sea la red de Bitcoin, Ethereum, Solana, consenso que tienen los activos, si es totalmente descentralizado, eso le da mucho más valor. Si es muy centralizado y está centralizado de una manera mucho más pequeña, eso le quita muchísimo valor. El smart contract del contrato los tokens o las criptomonedas
O sea que la conclusión que se puede entender es que si uno quiere tener una inversión sostenible en el sector cripto, no se trata de que uno quiera adivinar el momento justo para invertir, sino tener una tesis y una disciplina largo plazista y aplicar reglas simples en torno a señales correctas o tranquilamente hacer DCA, que sería Dollar Cost Average, que, o sea, compras periódicas, ya sea una vez al mes, 2 veces al mes, una vez a la semana, a largo plazo, sin importar el precio. Y de esa manera uno ya va teniendo ya un costo promedio y ya no le interesa tanto la volatilidad que podría llegar a tener. Entonces, esto fue todo el episodio de hoy en Crypto Markets, donde analizamos cómo la economía global y las criptomonedas están cambiando completamente el paradigma financiero tradicional. Gracias por escucharnos en YouTube. Nuevamente estaremos publicando en Spotify, creo que también en otras redes sociales. Soy su host Matías Denis y nos vemos en el próximo episodio, donde posiblemente traigamos un invitado especial de alguna plataforma al cual le hagamos preguntas muy importantes que deben conocer. Así que no se olviden de seguirnos, darle a la campanita en YouTube, suscribirse, dejar su like y comentar. Así que nos vemos en un próximo episodio.